está difícil, pero se puede, ¿sí? Bueno, hay muchas personas que no conozco, así que mucho gusto, ¿sí? Bueno, sí, soy Abby, la esposa de Fran, el hermano de la pastora Carola, y cuando nos extendieron esta invitación, inmediatamente dijimos sí, porque creo que hay algo que tenemos en común con las iglesias representadas hoy día acá, y la verdad es que estamos hablando un mismo lenguaje, estamos hablando, estamos unidos en el espíritu en exactamente lo mismo. Y el día 28 de diciembre nosotros terminamos nuestro año con una casa de oración de 12 horas. Y es como, fue de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Y es algo súper loco porque nuestra iglesia es una plantación. Muchos saben acá que nosotros fuimos a plantar una iglesia y es hermoso que desde la base podamos establecer esto tan importante que es la casa de oración. Y entonces lo que ocurrió el 28 fue como la conclusión de un proceso que ya veníamos de un año trabajando esto. Y yo creo que hay mucho más, que el Señor nos está llevando a ir mucho más profundo. El pastor hacía la diferenciación entre la enseñanza y la prédica. La verdad yo no sé cuál de las dos voy a hacer, pero voy a hacer lo mejor que puedo. Sí, no sé si estoy predicando, si es enseñanza, no sé, pero voy a hacer le voy a hablar lo que Dios puso en mi corazón. Y saben que creo que, no sé por qué siempre me dan este tema, el tema de la devoción. Es como que tengo otras cosas guardadas, pero siempre lo de la devoción, pero Dios siempre nos va llevando más profundo en esto. ¿A qué iba con esto? Bueno, lo que voy a hablar hoy no lo he hablado antes, y lo que el pastor Víctor comenzó a ministrar, lo que se empezó a ministrar, está muy conectado con lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Y la casa de oración es un lugar donde debemos crecer en devoción. ¿Sí? Yo creo que para nosotros es común la palabra devoción, la vamos a definir en un ratito, pero la casa de oración es un lugar donde debemos crecer en devoción. Es un espacio que ha estado planeado en el corazón de Dios desde la eternidad. El plan de Dios siempre fue el relacionarse de una manera profunda con su creación, con sus hijos, ¿sí? Y Él, de hecho, prepara un lugar donde poder habitar con el hombre, donde relacionarse con el hombre sin velo, sin cara, o sea, a cara descubierta, ¿sí? Algo totalmente cara a cara con Dios. Se recuerdan ese lugar que era el Edén. Y él planta un huerto en ese lugar y tenía una relación el ser humano tenía una relación con Dios totalmente transparente. Y nosotros ya sabemos lo que sucede, ¿cierto? Sabemos que viene la caída, entra el pecado, y luego de eso vemos que Dios siempre Él propone una forma de relacionarse con nosotros. Siempre parte desde Él. Porque la verdad es que el corazón del ser humano se había corrompido. Entonces, es una iniciativa de Dios el relacionarse con el hombre. Por eso, casa de oración es tan importante. Responde a algo que Dios había pensado desde mucho antes. Y esto es como un anticipo, porque sabemos que Jesús va a regresar, ¿cierto? Y esto es como un anticipo. Y yo creo que este es un lugar que es una de las características de casa de oración en donde se unen cielo y tierra. O sea, una parte del cielo, una parte de Dios está en este lugar, ¿sí? Tenemos que poder, pídele ahí al Espíritu Santo que puedas comprender esto, cómo este lugar puede ser una puerta, ¿sí? Donde podamos experimentar de Dios, la eternidad de Dios, ¿sí? Y por eso, casa de oración no tiene que ver con un lugar.
no tiene que ver con un evento, no tiene que ver con una reunión, sino como ya habló la pastora María José, casa de oración somos nosotros, ¿sí? Yo soy casa de oración, pero también cuando estamos en este lugar construimos una casa de oración. Juntos de forma corporativa, como iglesia construimos un lugar donde Dios pueda habitar, un lugar donde Dios se sienta cómodo. Y creo que se ha hablado de esto antes, muchas veces estuvimos haciendo cosas para que la gente se sienta cómoda y está bien. Pero la verdad es que muchas veces perdimos el foco tratando de hacer cosas para que la gente se sienta bien y no vaya a pensar mal de nosotros. Y la verdad es que hoy día el Señor está poniendo en el corazón de su iglesia el preparar un lugar donde Él se sienta cómodo, donde Él pueda fluir libremente. Pero ¿saben qué? La verdad es que esto tiene requisitos. La verdad es que Dios no habita en cualquier lugar. Y voy a conectar esto con el tema de la devoción un poco más adelante. Entonces, ¿se acuerdan que les hablaba? Ustedes conocen cómo en el antiguo pacto había un formato de sacrificio para que la presencia de Dios pudiera habitar, ¿cierto? En una tienda, en un tabernáculo. Y luego, en un momento de mucha oscuridad, se cumple lo que había sido profetizado por todos los profetas en el Antiguo Testamento y llega Jesús, el Dios encarnado, ¿sí? Y nosotros ya conocemos lo que pasa ahí. Él muere, resucita, ¿sí? Está 40 días en la tierra después de resucitar, dándole instrucciones a sus discípulos. Y eso es una muy buena introducción también para conocer lo que es casa de oración. Ahí podemos ver también una casa de oración que se instala en el aposento alto. ¿Y qué pasa? ¿Qué les dice? Nunca más, o sea, no van a estar solos, yo voy a estar con ustedes hasta el final y hace la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya no iba a habitar en un lugar físico, sino que iba a habitar en el corazón, en la vida de cada creyente. Entonces lo que Él hace, Jesús, a través de su sacrificio, es romper este velo, romper lo que se interponía entre nosotros y el Padre. Y hoy día nosotros podemos disfrutar de eso. Y no sé, yo pienso en la vida de los apóstoles que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda esa escena en Pentecostés, en el aposento alto? Ellos habían estado días orando y buscando el rostro del Señor, adorando a Dios. ¿Y qué pasa? Viene lo prometido, viene el Espíritu Santo. Y después de eso vemos como el funcionamiento de la iglesia primitiva. Y yo creo que si miramos la vida de los apóstoles, es un ejemplo claro de devoción. O sea, personas, hijos de Dios, que fueron masacrados, que dieron su vida por el Evangelio, por predicar el Evangelio, por establecer la iglesia. Y para mí es un ejemplo hermoso de devoción. Yo creo que es difícil pensar en eso, en este momento, dar la vida. Y la palabra dice que nosotros somos sacrificio vivo, ¿sí? Jesús fue el sacrificio perfecto que se entregó en lugar de nosotros, pero hoy día nosotros somos sacrificio vivo. Y miren, siempre que yo hablaba de esto, del tema de la devoción, hablaba sobre las disciplinas espirituales, ¿sí? Que era la oración, la meditación bíblica, la importancia de eso de la oración. Y la verdad es que hoy día no voy a hablar sobre eso, porque creo que son cosas que se van a ir
como estableciendo, incluso quizás ya hasta han trabajado esto. Y quiero rápidamente definir lo que significa la palabra devoción, ¿sí? Y abarca 3 aspectos principales. La palabra devoción abarca primero amor, ¿sí? Lo segundo es que es una práctica no obligatoria. Eso significa que es algo que nace de mí naturalmente, ¿sí? No es obligatoria. Y estar dispuesto a dar culto a Dios y hacer su voluntad. O sea, la otra parte es hacer su voluntad. O sea, es amor, que es algo no obligatorio y que estoy dispuesto a hacer su voluntad. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Sí. Estar dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Ok, entonces, si se fijan, aquí estamos hablando de 3 factores donde uno es interno y los otros 2 son externos. El interno sería el amor, ¿sí? Y nosotros ya sabemos esto. Marcos 12:30, el mandamiento más importante reafirmado por Jesús fue y sigue siendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, el amor es la base de nuestra devoción. El amor es el que nos lleva a contemplarlo, a estar con Él y a poder permanecer en Él. Delante, creo que el pastor Víctor decía creo que lo decía, si te aburres en casa de oración es porque no estamos con el foco correcto, ¿verdad? Y tiene que ver con esto. El amor, el crecer en amor, el crecer en pasión por Dios nos va a permitir esto, aprender a contemplarlo. No le pido nada, solamente conocerlo más, conocer su belleza y a poder permanecer en eso, ¿sí? Hay algo que me gusta mucho ejemplificar esto con cosas que me han pasado y recuerdo que, bueno, Samu sigue siendo así, pero Samuel, mi hijo mayor, que tiene 4 años, había una cosa muy particular en él que cuando era bebé y hasta hace muy poco, ahora como que está más distraído, pero hasta hace muy poco, cuando nosotros poníamos, porque nosotros tenemos como adoración todo el día en casa, esa es como nuestra vida, tener adoración o cantar o estar ahí en su presencia. Así que él de pequeño vio eso y él podía estar escuchando adoración o viendo reuniones de casa de oración o de lo que sea, podía estar horas. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tuve que empezar a ponerle solo la música, porque si no, estaba pegado horas. Y prefería, incluso en vez de los dibujos animados, estar ahí escuchando adoración. ¿Sí? Y era un poco quisquilloso, como que eran ciertos grupos solamente, no cualquiera, ¿sí? Y si yo se lo cambiaba, era ahí todo un tema. Y yo me admiraba del tiempo en que él estaba ahí y no hacía nada más, solamente escuchar. Y yo decía, claro, él es un niño, no tiene otras distracciones, no tiene nada más en qué ocuparse y muchas veces nosotros estamos tan distraídos con cosas que llevamos 5 minutos, no sé si les ha pasado, que estoy ahí en su presencia y de repente me acuerdo de algo y mi mente empieza a vagar en eso, en algo que tengo que hacer después o mañana o una preocupación que de repente vino. Y entonces yo aprendí tanto de eso, de aprender a permanecer. Ese no es el tema de hoy, pero eso es tan importante. Entonces, como les decía, el amor es la base de nuestra devoción, ¿sí? El amor nos lleva a un celo por su presencia. Y así como David, podemos decir,
una cosa pido al Señor y es lo que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Entonces no hay devoción sin amor. Y el amor debería traernos de forma natural a anhelar estar con Él de una manera intencional. Ustedes saben que el amor no solamente me brota, sino que también yo decido. Yo tomo una decisión, yo hago ciertas cosas, yo soy intencional en la práctica del amor. Y esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Y la verdad es que hay una muestra de amor por Dios que está en las Escrituras, ¿sí? Y esta es una forma en que Dios puede medir cuánto lo amamos. Juan 14:15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y la verdad es que esto es lo que Dios me habló para que les dijera el día de hoy, y es algo que el Señor ha estado ministrando a mi vida personalmente, y de hecho lo he compartido a otros. Y la verdad es que si realmente amamos a Dios, que es el motor de nuestra devoción, ¿sí?, hay algo interno que debe pasar en nuestros corazones. Nuestra vida tiene que ser transformada al exponernos a su presencia. O sea, en otras palabras, es imposible que yo venga a este lugar y no sea transformado por su presencia y siga siendo la misma persona o siga luchando todo el tiempo con las mismas cosas. Si decimos que nuestra devoción crece, debemos entender que una muestra de eso va a ser que cada vez nos vamos a hacer más sensibles al pecado, a odiar la maldad, a aborrecer lo que Él aborrece. La verdad es que sin santidad nadie verá al Señor. Y como sabemos, esto no es un esfuerzo propio, ¿sí? No tiene que ver solamente con algo que yo pueda hacer, sino que esto conlleva decisiones, ¿sí? Y aquí quiero introducir una palabra que, como les digo, he estado meditando muchísimo en esto y es una palabra que no es muy popular porque a veces la malentendemos y tiene que ver con el temor al Señor. ¿Saben lo que es el temor a Dios? ¿Tienen como una idea de qué significa eso? El temor a Dios. El temor, cuando está hablando en este contexto, tiene que ver con reverencia, tiene que ver con entender la magnitud del Dios que sirvo. ¿Puedes entender la magnitud del Dios que sirves? El temor es asombro, no es el miedo que nosotros conocemos. ¿Saben qué? Segunda de Crónicas habla de que los enemigos de Israel temblaban ante el Dios de Israel porque sabían que no había otro Dios más poderoso en el universo que el Dios de Israel. O sea, que el Dios de Israel era más peligroso que cualquier cosa. Y Él estaba a favor de su pueblo. Entonces los enemigos de Israel tenían temor, tenían miedo, porque sabían a qué Dios se estaban enfrentando. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
como yo les decía, el temor tiene que ver con esta noción de yo saber qué clase de Dios sirvo. Y quiero dar un ejemplo muy gráfico y es algo que vivía el pueblo de Israel. Ustedes se recuerdan todos los milagros naturales, o sea, como en la naturaleza, y por eso mismo los enemigos de Israel temblaban y el pueblo, aunque era porfiado y sabemos todo lo que pasaba con el pueblo de Israel, sabían que tenían un Dios que era poderoso, porque ellos experimentaron una nube que los cuidaba en el sol, una columna de fuego. O sea, no sé si ustedes logran imaginarse esto. Ellos tenían una columna de fuego en medio del desierto que les daba calor. En un momento los discípulos, cuando estaban en medio del mar, azota una tormenta y ellos van preocupados, estaban desesperados y hablan con Jesús. Jesús detiene la tormenta y dice en ese momento que los discípulos temieron. ¿Saben por qué? Porque se dieron cuenta de la clase de Dios que tenían enfrente. La magnitud de ese Dios era algo que no se podía comparar con otra cosa. Y la verdad es que si Dios quería ser así como Thanos, podían desaparecer en ese instante. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces creemos que la devoción solamente tiene que ver con venir y llorar. Y les digo la verdad, yo soy súper llorona en la presencia de Dios. Yo lloro un montón. Sí, ahora creo que no lloro porque estoy con mucho calor, pero normalmente en mi casa cuando oro siempre lloro. Por la presencia de Dios lloro. Pero no tiene que ver con canciones, no tiene que ver con que casa de oración sea un lugar que está de moda. Hay algo mucho más profundo y es que necesitamos entender que para poder estar en su presencia, para poder realmente desarrollar una vida de devoción a Dios, tenemos que tener temor de Él. Hay un proverbio que yo me imagino que ustedes lo conocen. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? ¿Saben qué? El temor a Dios me lleva a hacer su voluntad. La falta de temor a Dios me lleva al pecado. Entonces muchas veces pensamos, como yo les decía, yo siempre repito esto, y es que recuerden que ahora no estamos bajo la ley, es decir, pecado no es solamente no matar, no mentir. La verdad es que con la gracia esto se achicó. Cuando estamos hablando de que queremos agradar el corazón de Dios, eso significa que quizás yo a veces levanto ambientes que no están glorificando a Dios, que no le agradan a Dios. O quizás yo estoy sumergido en ambientes que no agradan el corazón de Dios. Y tengo que tener la noción de que tengo un Dios poderoso, que yo lo amo, que créanme que yo experimento eso de que Él es mi amigo y mi amado y todo eso, pero también tengo que tener una noción de que Él es el Dios más poderoso del universo. Y la verdad es que cuando estoy delante de Él solamente puedo postrarme, solamente puedo venir y arrepentirme. Y si eso no está pasando en nuestra vida, necesitamos cuestionarnos. El temor a Dios es el que nos lleva a la sabiduría, a tomar decisiones en la voluntad de Dios. A veces decimos como, no, si Dios me ama tal cual soy. Él sabe, Él me entiende, Él conoce mis debilidades. Yo siempre le doy este ejemplo a los hermanos en la iglesia. Y a veces, claro, levantamos la vara como
de repente del pecado como cosas muy así nebulosas, como que no... les doy un ejemplo. ¿Será que a Dios le agrada cuando le hablo mal a mi esposo? No, pues. Y que puede ser algo súper cotidiano. ¿Será que a Dios le agrada cómo me estoy relacionando con mis hijos? No sé, cosas sencillas, bájalo a tu realidad. A veces pensamos, no, si esto no es pecado. Pero no es, o sea, si tenemos actitudes hoy día que están ofendiendo a Dios, la verdad es que pecado es todo lo que le ofende a Dios, que ofende a Dios, que no lo honra, que no lo glorifica. Quizás hay cosas en mi vida que hoy día no están honrando a Dios, que no están alineadas a la voluntad de Dios. Los que no tienen temor a Dios se convierten en necios, que hacen lo que se les parezca. Y como no tenemos temor a Dios, tomamos decisiones alejadas de su voluntad. Ni siquiera le preguntamos muchas veces. Y cuando el Salmo 69 dice, el celo de tu casa me consume, tiene que ver con esto, con un cuidado reverente de su casa. Con esto no quiero decir que la gente que es nueva creyente o que tú no puedas pecar, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que a medida que más lo conocemos, nuestro amor tiene que crecer y por lo tanto nuestra vida tiene que limpiarse, tiene que santificarse. No podemos ser los mismos, no podemos ser iguales. Delante la pastora María José relataba esta situación de la cueva de ladrones y de la casa de oración, ¿se acuerdan? Y ahí, más adelante, los discípulos se acuerdan de esto y citan este salmo. A eso se refería la palabra con el celo de tu casa me consume. Y entonces el temor a Dios nos lleva a obedecer sus mandamientos, nos lleva a obedecer su palabra, nos lleva a hacer su voluntad. La falta de temor nos lleva a decidir por el pecado, por lo que a Dios no le agrada, nos lleva a no hacer su voluntad. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, hay algo que les quiero contar porque no me voy a extender mucho más. Y yo he sido cristiana también toda la vida, criada en la iglesia, mis padres son pastores. Y no sé si a alguien le pasó eso, que aún estando en la iglesia hubieron momentos de estar alejados de Dios en tu corazón. Y a mí me pasó. Recuerdo en la adolescencia o en la época de la universidad que mi corazón estaba completamente alejado de Dios, pero al mismo tiempo no me apartaba de Él. O sea, era como que, sí, doble vida, tibieza, como ustedes quieran llamarlo. Sí, pero el Señor es misericordioso. Y recuerdo que en un momento Dios, o sea, tengo un sueño. Tengo un sueño que para mí significa el poder despertar de esta situación, ¿sí? Y es un sueño que marcó muchísimo mi vida. Yo creo que he tenido alrededor de 3 o 4 sueños donde yo he visto a Dios, donde Dios ha hablado conmigo directamente, donde yo he visto su resplandor y Él me ha hablado cosas muy específicas. Y la primera vez fue esta vez. Debo haber tenido, no sé,
20 años, algo así. Ahora tengo 30, ¿sí? Fue hace como 10 años atrás, quizá un poco antes. Y tengo un sueño donde yo iba escapando y cuando me doy vuelta me doy cuenta que era Satanás el que me venía persiguiendo. Y lo que él quería hacer era acusarme. ¿Y qué pasa? Que de repente yo veo una puerta, entro en esta puerta y es como que esta puerta se cierra de golpe. Y en ese momento veo a Dios. Veo como que la habitación de repente irrumpe una luz resplandeciente y yo caigo de rodillas y Dios empieza a hablar conmigo. Y me dice, yo te he guardado y Él no te puede acusar de nada. Yo te guardé y Él no te va a acusar de nada. Porque Él es tan misericordioso. Y saben que eso me llevó a poder entender que tenía que vivir una vida radical. Que no podía estar en su presencia y tomando en vano su presencia. Delante hablaban de que hay quizás a veces somos muy buenos para hacer eventos y para no contemplarlo. Algunos ni lo contemplan ni hacen eventos. No están en ninguna de las dos situaciones. Y quiero que entiendas que estos ambientes necesitan llevarnos a rendirnos constantemente. Necesitamos rendir nuestro corazón constantemente a Él y entender que así como cualquiera de los que está acá, no importa si eres un líder, no importa si eres un profeta o lo que sea, nuestro corazón delante de Dios no puede ser diferente. Entender cuál es la magnitud de nuestro Dios. Que Él podía haberme mirado en el sueño y decirme, viene juicio sobre ti, estás haciéndolo mal. Pero Él me dice, yo te cubro. Mi presencia te cubre y Él no va a poder acusarte. Y ahí entendí esta relación de hija y cómo Dios tiene tanta misericordia de nosotros, y eso trajo un despertar a mi vida. Y hoy día quiero que puedas entender esto. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedéceme. Haz mi voluntad, busca hacer mi voluntad. Que nuestro corazón realmente anhele el vivir en su voluntad todo el tiempo. Él quiere estar involucrado en todo, no en algunas cosas. No es que yo veo cómo crío a mi hijo, yo veo cómo llevo mi matrimonio. No, la verdad es que no es así. Dios tiene un diseño. Dios quiere traer gobierno a tu vida en todas las áreas. Él tiene una voluntad perfecta para tu vida en todo. Y una muestra de que lo amamos es hacer su voluntad. Y esa es la forma en que Dios lo mide. Esa es la forma. Es decir, yo puedo estar aquí y venir arrastrando cosas y continuar en lo mismo, incluso en rebeldía. Y yo digo que amo a Dios, es mentira. Y yo puedo engañar a todos, pero no lo puedo engañar a Él. Y hoy día tenemos que entender de que estamos en este lugar y que el Dios más poderoso del universo está frente a nosotros. ¿Qué vamos a hacer delante de Él? ¿Qué vas a hacer? Manténme puro,
No te voy a decir qué cosa hacer delante de su presencia. Manténme puro. Esto es entre tú y Dios. Soy exclusivamente tuyo. Manténme puro. Manténme puro. Manténme puro. Soy exclusivamente tuyo. Manténme puro. Manténme puro. Manténme puro. Soy exclusivamente tuyo. Él nos quiere limpiar el día de hoy. Él quiere alinear nuestro corazón el día de hoy. Quiere hacerte un llamado el día de hoy, no a este lugar, sino a rendir tu corazón delante del Señor. Y deja que Él escudriñe tu corazón, que pruebe. Y si hay caminos de maldad, si hay caminos de perversidad en nuestro corazón, que Él hoy día nos limpie. Señor, hoy día oramos por una generación que tiene temor al Señor, que no juega con su casa, que no juega con su presencia, que no levanta fuego extraño. Venimos con un corazón rendido delante de ti. Manténme puro. Soy exclusivamente tuyo. Pues se trata de solo de ti. Se trata